¿Qué tal, mis queridos emprendedores? ¿Alguna vez te has preguntado, te has cuestionado cómo es que viaja la corriente en un circuito serie, en un circuito paralelo? ¿Cómo es que el voltaje es el mismo en un circuito paralelo? ¿O por qué los voltajes son diferentes en un circuito serie? Bueno, estas preguntas y muchas más te respondo en este video. Quédate hasta el final. Bienvenido a tu canal. Vamos entonces a empezar con los circuitos en paralelo. El circuito en paralelo, dice aquí, el circuito en paralelo que estás viendo en la figura, continuará operando o funcionando aun cuando cualquiera de los focos tenga el filamento abierto. Solo el foco defectuoso dejará de brillar en este caso. Es importante que notemos cómo es la conexión de un elemento en paralelo. En realidad, es que el polo positivo de la fuente va conectado al primer elemento, al segundo elemento, al enésimo elemento. Y el polo negativo de la fuente va conectado también al primer elemento, al segundo elemento, al tercer elemento, pero todos de extremo a extremo. Es diferente a un circuito en serie en donde el polo positivo de la fuente va conectado al primer elemento y ya. La colita del siguiente elemento va conectado al siguiente, la colita del segundo elemento va conectado al siguiente y así sucesivamente. Estoy poniendo los signos en donde se polariza la dirección de la corriente, que en este caso tú sabes que es así, ¿no? En este caso, también fíjate, o sea, aquí vemos que la corriente que pasa por el foco 1 y por el foco 2 y por el foco 3 es exactamente la misma corriente. A diferencia de un circuito en serie, por lo tanto, es que cuando tú quitas el foco 1, el circuito deja de funcionar, porque aquí se forma un circuito abierto. ¿Y cuál es la corriente en un circuito abierto? 0 amperes. No hay corriente. Al no haber corriente, pues no puede haber voltaje y por lo tanto, pues el circuito queda sin funcionamiento. Ahora observemos el circuito en paralelo. Mira, la corriente de igual manera viene por acá, sale del positivo y llega al negativo de la fuente, igual que se hace en un circuito en serie. La corriente que viene por aquí llega a este punto y en este punto se distribuye, porque parte de la corriente se va a este foco que está encendido, bueno, ahorita está apagado, pero se pone encendido, y el otro pedazo de corriente se viene hacia los otros focos. Así que la corriente que circula por el foco 2 y la corriente que circula por el foco 3 es necesaria para que permanezcan estos dos prendidos, porque existe paso de corriente, ¿no? Mira, y después la corriente del foco 3, una vez que lo hace prender, digámoslo así, viene de regreso y se junta con la corriente del foco 2 y viene de regreso esas dos corrientes ahora, ¿no? La del 3 y la del 2, y vienen de regreso y llegan a este nodo. Y cuando este foco está prendido, pues también se junta con la corriente del foco 1 y regresan a la fuente. Entonces, algo muy parecido a lo que pasa con un circuito serie, excepto que en un circuito paralelo, si tú eliminas un elemento, el circuito sigue funcionando a diferencia de un circuito serie. Muy bien. Eso es el espíritu de los circuitos en paralelo y los circuitos serie. Aquí en el circuito serie, ya te han dicho que va a haber una caída de tensión en el foco 1, le vamos a llamar B1, va a haber otra caída de tensión en el foco 2, le vamos a llamar B2, y va a haber otra caída de tensión en el foco 3, que le vamos a llamar B3. Estas tres caídas de tensión constituyen la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de las caídas de tensión, o sea, B1 más B2 más B3, debe de ser igual a la suma de las elevaciones. En este caso tenemos una sola elevación, que es E, y pues esto se cumple. Ahora, la corriente es la misma para los tres. ¿Qué significa tal cosa? Que mira, si tú quitas al foco 1 y al foco 2 y dejas nada más al foco 3, lo más probable es de que ese foco, su intensidad luminosa sea muy, muy, muy alta. Pues porque el voltaje o la caída de tensión en el foco 3 es la misma que la de la fuente. Es tan grande como la de la fuente. Bueno, pero entonces si le conectas al foco 2, entonces el foco 3 tiene que prestarle tantito voltaje que tenía antes al 2, ¿no es cierto? Para que se cumpla la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces ahora tendrías el voltaje 3 más el voltaje 2, te tienen que dar el voltaje de la fuente. La fuente no ha crecido. ¿Qué significa tal cosa? Que la luminosidad del foco 3 pues va a bajar, va a ser más pequeñita, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque ya no tiene el mismo voltaje que tenía antes de conectar al foco 2. Ahora, la intensidad del foco 2 debe de ser muy parecida a la intensidad del foco 3. Imagina que los focos son iguales, ¿no? Porque el voltaje de la fuente lo están compartiendo. Ahora, otra, si conectas al foco 1, pues peor tantito. La intensidad luminosa de los tres focos, pues va a ser menor todavía, porque ahora el voltaje de la fuente se tiene que distribuir en tres voltajes. Tú me puedes decir, pero la corriente es la misma. Ok, pues sí, la corriente es la misma, pero recuerda que la ley de Ohm, el voltaje 1 va a ser igual a la intensidad de la corriente, que es la misma para los tres focos, por la resistencia del foco 1. Y lo mismo va a ser para el foco 2 y para el foco 3. Bueno, estos tres voltajes que tú vas a obtener aquí, la corriente va a ser una constante para los tres, y lo que va a cambiar, pues entonces en todo caso va a ser la resistencia. Muy bien, en un circuito paralelo ya te diste cuenta que si quitas un foco, los otros dos siguen prendidos, pues porque la corriente que emana de la fuente de voltaje se distribuye. Aquí se va para allá un pedazo, pero el otro pedazo se viene para los otros dos focos. Así que, pues, si estos dos focos, el foco 2 y el foco 3, están presentes, hay corriente para ellos. Entonces, si tú pones un voltmetro, aquí el positivo del voltmetro, y acá el negativo del voltmetro, te va a dar pues el voltaje de la fuente, porque estás midiendo la fuente propiamente. Resulta pues que si esta punta de este voltmetro la pones acá en este punto, espero que estés imaginando que el voltaje sigue siendo el mismo de la fuente. Sí, porque entre este punto y este punto pues no hay nada conectado, es un vil alambre, es un vil nodo. Y si pongo el medidor aquí en la punta del foco 1, pues lo mismo, es el mismo nodo, el mismo cable, el mismo punto de soldadura, y por lo tanto el voltaje que vas a medir ahí pues va a ser el de la fuente. Oye, y si pongo acá la punta del voltmetro, pues lo mismo, porque todo el cable rojo es el mismo nodo. Entre foco y foco no hay nada conectado, nada. Bueno, tú me vas a decir, sí, y entonces los focos pues, sí, están conectados del nodo. Lo que te estoy tratando de decir es que entre este punto y este punto no existe una resistencia, por ejemplo, u otro foco.
¿Qué significa? Pues que se trata del mismo punto, del mismo nodo, del mismo cable. Esto significa que si no hay nada entre los nodos, da lo mismo medir entonces el voltaje de la fuente ahí que poner los cables del voltmetro hasta acá. Y el otro cable, pues lo podría conectar aquí, digamos, ¿qué te parece? Pues sí, donde quieras, porque el lado negro es el otro lado de los focos. En otras palabras, es el mismo nodo. Es como si tuvieras conectados así los focos. Mira, aquí tienes un foco, lo voy a representar por una resistencia. Aquí tienes el segundo foco y aquí tienes el tercer foco. Es lo mismo que si tú coges aquí y le pones aquí el voltmetro, te va a dar la misma lectura que si lo pones acá o acá. Entonces, significa que el voltaje del foco 1 es el mismo que el voltaje en el foco 2 y es el mismo que el voltaje en el foco 3. O sea, ¿qué significa? Que si el foco 3 lo quito, pues el voltaje ahí donde estaba el foco 3 sigue siendo el mismo que el de la fuente. En otras palabras, el voltaje en paralelo es el mismo. Y en serie, pues no, son distintos los voltajes, ¿no? Por eso la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, similitudes. Acá el voltaje es el mismo para todos los elementos. Y para el circuito en serie, pues el voltaje no es el mismo, pero la corriente sí. En el circuito serie, las caídas de tensión son diferentes, mientras que en el circuito en paralelo, las corrientes que circulan por cada foco también serán distintas. Y ahí es donde viene la ley de corrientes de Kirchhoff, que vamos a ver más adelante. Por lo pronto, ahora entendiste el funcionamiento de un circuito en paralelo y también lo has hecho para un circuito serie. Seguimos adelante. Se dice entonces que los elementos o ramas están conectados en paralelo cuando tienen exactamente dos y nada más dos nodos en común. Acuérdate de la definición de nodo. Nodo es un punto en donde hay conectados dos elementos. En este caso, el nodo 1 y en este caso el nodo 2 de este lado. En el nodo 1 está conectado el elemento A y el elemento B. Y en el nodo 2 lo mismo, está conectado el elemento B y el elemento A. Cuando tienes exactamente dos nodos en común en dos elementos, entonces estos dos están conectados en paralelo. Aquí podemos ver que tenemos el nodo 1, el nodo 2. Y mira que estos dos nodos también los puedes dibujar así. Siguen estando en paralelo. ¿Por qué? Porque aquí pues era una plasta de soldadura, ¿no? Entre esos dos elementos. Acá quizá es el mismo punto de soldadura o es la línea del protoboard. O también tú puedes tener un cable. Pero el cable pues tiene continuidad. El cable no es un elemento como A o como B, que podrían ser focos, resistencias, capacitores, cualquier elemento eléctrico, ¿no? Bueno, pues entonces el elemento A y el elemento B siguen estando en paralelo. El nodo 1 y el nodo 2 son dos nodos en común de estos dos elementos. Alguien me puede preguntar, ¿y puede haber más elementos compartiendo esos dos mismos nodos? Yo te digo, sí, mira, ahí está. El elemento ABCDE siguen estando en paralelo porque comparten el nodo 1 y el nodo 2. Así que si entre el nodo 1 y el nodo 2 no hay nada, pues estos elementos están en paralelo, ¿no? Si aquí yo pusiera un elemento F, por ejemplo, entonces ahí la cosa cambia. Este circuito o estas conexiones ya no serían completamente en paralelo, ya tienen una combinación aquí porque ya no comparte el elemento A, B y C con el elemento D y E el mismo nodo. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un tercer nodo, ¿no? Nodo 3. Y entonces los elementos ABC sí están en paralelo, pero no con D y E. Estos dos elementos D y E sí están en paralelo. Estos dos sí están en paralelo. Estos tres sí están en paralelo porque, mira, comparten el nodo 1, que es todo esto, y el nodo 2, que es todo esto. Y el elemento D y E también lo están. ¿Por qué? Porque comparten al nodo 3 y al nodo 2. Entonces, aquí tengo dos conexiones en paralelo. Tú me puedes preguntar, ¿y entonces F en qué está? Pues F no está en paralelo. ¿Por qué? Porque de un lado tiene al nodo 1 y del otro lado tiene al nodo 2. Pero está él solito. No comparte con otro elemento. Se dice que los elementos o ramas están en paralelo cuando comparten dos o más. Otra forma de conectar es así, ¿no? D, A, B y C comparten los mismos nodos en sus extremos y por lo tanto esos están en paralelo. Pero estos elementos tú también los puedes conectar así, mira. O sea, no importa cómo te los manejen, cómo te los pongan, cómo te los pinten. A veces la literatura es un poco engañosa y nos trata de confundir un poco, pero si tienes bien amarrados los conceptos de elementos en paralelo, no te va a sorprender más nada. ¿Cómo se conectan las resistencias en paralelo? ¿Qué ley rige a los circuitos en paralelo? ¿Qué dice la ley de corrientes de Kirchhoff? ¿Cómo son las fórmulas para encontrar la resistencia total de un circuito en paralelo? No te pierdas los siguientes videos donde explicamos a detalle todo eso. Hasta la próxima.